Muchas gracias, señora presidenta. Ya hemos dicho y reiteramos y vamos a seguir insistiendo de que temas como los tratados hoy y lo que se quieren tratar, como este de la comisión, eh, no es parte de los temas vinculados al COVID. Por lo tanto, no solo una vez más se están incumpliendo un acuerdo, sino que además el reglamento de la Cámara prevé en varios artículos, el artículo 85, el 87, el 88 y el 227, de que toda la creación de comisiones especiales, mixtas, para reunir antecedentes y para dictaminar una materia determinada, requiere los 2/3 de la Cámara. Todos los casos. Y el 227 es que la modificación del reglamento también requiere los 2/3. Pero acá el oficialismo recurre a un ardid, que es presentarlo como proyecto de ley para tratarlo por simple mayoría. También se me dirá de que muchas comisiones se crearon por ley, pero yo no encontré ninguna que no fuera por absoluta mayoría, por 2/3 o unanimidad. Entonces, este proyecto apresurado, lleno de prejuzgamiento y ocupando de temas que no corresponden al Congreso, sino a la justicia, va a tener esa mancha de ser aprobado, si así resulta, por una simple mayoría impuesta por el oficialismo y en infracción del reglamento y del acuerdo de sesionar el tema del COVID. Yo digo que le sugeriría al autor de este proyecto, hay otras muchas comisiones para crear. Podríamos crear en el Senado una comisión para investigar la muerte del fiscal Nisman, por ejemplo. Pero no lo vamos a plantear porque está la justicia y confiamos que algún día la justicia va a encontrar a los culpables de ese crimen que se trató de vender como suicidio. Podríamos crear una comisión para investigar el tratado con Irán, pero no, también confiamos en la justicia que lo está estudiando y analizando. En los tiempos de los cuales a veces nos quejamos de demora de la justicia. Y se me ocurre uno más, ¿por qué no investigamos a las empresas del señor Cristóbal López y sobre todo el daño que le hizo a la AFIP, que no es un daño de no pagar impuestos, sino de retener dinero de los contribuyentes que como agente de retención estaban obligados a depositar por la venta de combustible? Una deuda que el año pasado eran 15.000 millones de pesos. Pero nadie se preocupa. Ahora resulta que estamos investigando cualquier tipo de empresa y se nos va a intentar decir de que por la salud del país, pero los otros casos que acabo de mencionar no tienen ningún tipo de investigación. No nos pueden acusar a quienes no pensamos igual de no compartir y de no hacer seguidilla a las ideas que tiene el kirchnerismo en el Senado. La oposición, los gobernadores de distintos sectores políticos, conociendo y viendo la gravedad de la pandemia, han tenido una conducta de colaboración, de seriedad con el gobierno nacional. Tal vez antes muchos no se dieron cuenta, pero quienes tenemos más experiencia nos damos cuenta que acá en el Senado el kirchnerismo tiene una agenda paralela, que no tiene que ver con la pandemia ni con el cansancio social por las restricciones al movimiento, la profunda crisis de las pymes, que nadie se acuerda y estamos tomando tiempo en estas cosas, la descontrolada emisión monetaria, y nada se dice de la necesaria reconstrucción del país, de la cual no se habla. Esta agenda que moviliza el espíritu de parte del oficialismo seguramente fue
pergeniada allí en el Instituto Patria. Es una agenda que ya lo dije y lo voy a repetir, una agenda en la cual se ve, por la forma de expresar incluso las exposiciones del Senado, una agenda con mucho revanchismo, con deseo de venganza, de profundizar la grieta, de ofender o atacar al que no piensa igual. Nada tiene que ver con lo que muchos argentinos queremos, un país normal, que se respeten las instituciones, la división de poderes, el federalismo y la ley. La agenda de hoy incluye esta creación de una comisión investigadora y se olvidan que hay otra crisis que atender, que hay muchos ciudadanos que no quieren saber con la grieta nada, con el enfrentamiento político. La gente quiere trabajar, producir, cumplir con sus obligaciones, sin que le cambien todos los días las reglas de juego. Pueden pensar miles de empresas argentinas que están en crisis, que se va a ocupar el Estado de expropiar, se va a ocupar el Estado de juzgar cómo se comportaron sus socios y sus miembros. Mucha gente por ahí no lo expresa, pero yo veo aquí que esta maniobra, esta presión, no es contra las empresas. Yo creo que es una presión que un sector del gobierno le hace al presidente Alberto Fernández, que llegó a su cargo con la confianza de un poco menos de la mitad de los argentinos, donde él prometió en esa campaña, se comprometió a terminar con la grieta. Y hay sectores dentro del propio oficialismo que presionan para generar batallas épicas con enemigos imaginarios o reales que ellos encuentran, como los medios de comunicación, los jueces que no son amigos, contra el pasado, contra los empresarios y contra nosotros en el Senado, que no podemos ni opinar en las comisiones, sobre todo en esta manera no presencial, que se firmó de buena fe un acuerdo que dudo que pueda renovarse si no hay el cumplimiento, la voluntad de cumplir por parte del oficialismo. No deberían sentirse orgullosos de imponer la mayoría a toda costa. La gente se va a cansar, como se cansó en el 2015. La gente ya se expresó y seguirá expresándose no por el afán movilizador de la oposición, sino por el propio cansancio que tienen de un estilo que nos enfrenta a los argentinos. El dilema del presidente está lidiando con la deuda, está lidiando con la pandemia, pero yo no veo en el Senado que la agenda sea la reconstrucción, ni la economía, ni la vida. Es una agenda que le tocó al presidente cargarla, y acá en el Senado solamente vemos proyectos que muestran enojo, fastidio, odio y resentimiento. Y yo también veo que hay legisladores en ambas cámaras que vienen de provincias productoras, con muchas empresas pymes, con mucha empresa familiar, que están al borde de la desaparición, muchas de ellas, y que deberíamos estar los senadores sin distinción de bloque ocupándonos del futuro de ese sector productivo en las provincias. Y no andar analizando la conducta de los directivos de Vicentín, que para eso hay un concurso. Si alguien repasa la ley de concurso, ley de quiebras, se llamaba así antes, esa ley promueve no la liquidación de empresas, sino cuidar el trabajo, la producción y que sigan adelante. Y si los directivos de eso, cualquier empresa, en un concurso preventivo, cometieron mala administración, el mismo juez lo hizo 1000 veces, los jueces lo hicieron, decreta la quiebra, los desapoderan, se liquida la empresa de otra manera, pero no somos nosotros los jueces de la conducta empresaria.
los que van a conformar esta comisión lo saben. Saben que habiendo un juicio, habiendo un proceso judicial, no podemos interferir ni con una trasnochada de expropiación, ni con una amenaza al juez, ni tampoco con tratar de dar una señal tan negativa al sector productivo argentino, a lo que le pone el hombro al país en cada rincón. Deben tener la certeza que hay que trabajar y si hay dificultades superarlas, pero no va a venir un Estado que con el pretexto de proteger se mete en todas las actividades, quitando no solo seguridad jurídica, sino confianza, avasallando la justicia y atropellando. Creo que hay otros aspectos que analizar. Si es por la línea de crédito que esta empresa tuvo, mire el análisis simple que le hago. Del 2003, la empresa debía 30 millones y en el 2015, 150 millones. O sea, creció el 400%. Del 2015 al 19, duplicó la deuda. O sea, del 3 al 15, 150 millones. Del 15 al 19, otros 150 millones. Aumentó el 100%. Si es por buscar culpables, cosa que yo no lo hago, entonces culpa compartida. La mitad de la culpa la tiene el kirchnerismo y sus gobiernos del 2003 al 15 y la mitad de la culpa la tiene el macrismo. Esta es una simplificación que no tiene sentido. Aquí lo que va a pasar con esta comisión, que no va a encontrar nada, vamos a perder tiempo y recursos. El juez que tiene que encontrar si hay responsabilidad en el banco y si hay responsabilidad en la administración y en el resultado del concurso ese. Ya tuvo un fiasco el oficialismo, el kirchnerismo hace poco, cuando un sector de ellos investigó la llamada fuga de dinero, que no es ninguna fuga. Argentinos que legalmente compraron dólares y está la lista. Y resultaron que el más grande comprador de dólares es una gente muy conocida por ustedes, la familia Eskenazi. 100 millones de dólares. Yo lo felicito. Para mí no es delito. Mientras no lo sea, está permitido. Y así otras familias, como por ejemplo un empresario muy conocido de Santiago del Estero, que la señora senadora por Santiago los conoce muy bien, otra gente vinculada al Comité Olímpico Argentino y mucha gente más que yo no quiero, por mencionarlos, señalarlos como culpables de algo. Pero no era que iban a encontrar los amigos del gobierno macrista en la lista de gente que compró dólares y les resultó al revés. Lo mismo va a pasar con esta comisión investigadora. Se va a saber muy pronto de que el dinero del Banco Nación, esta empresa lo fue endeudando desde el 2003 hasta la actualidad. Ese es el tema que nos va a llevar esto, no nos va a llevar a ningún camino de concordia, de consenso y de normalidad. Y estoy seguro que en la agenda del kirchnerismo hay cientos y miles cientos por lo menos de proyectos parecidos que nos van a entretener y nos van a hacer olvidar o querer hacernos olvidar de la crisis que tiene el país. Y no nos acusen, porque dijimos que estamos de acuerdo, nada más que no correspondía tratarlo a los proyectos de la Comisión de Relaciones Exteriores, la protección contra la violencia en el trabajo y el acoso. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero no era el momento. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué sacrificamos este deseo de haber apoyado esos proyectos? Porque no queremos que nos metan por la ventana la reforma judicial, que no conviertan en ley la búsqueda de la impunidad, como pasó ya que se liberaron presos y condenados por corrupción juntos con los delincuentes comunes. No queremos que nos metan por ley la modificación del sistema judicial, la intromisión en otros poderes del Estado. Eso es lo que no queremos. Por eso es que preferimos este rigor de no aceptar el incumplimiento, porque no tenemos confianza en esa agenda extrema, en esa agenda
llena de resentimiento. Existía hace 5.000 años lo que se llamaba la ley del talión, que era la ley de la compensación equivalente, que era tal vez novedoso hace 5.000 años, pero hoy es anacrónico y primitivo. Es lo que se conoce como la ley del ojo por ojo y diente por diente, que es el modelo que yo veo el kirchnerismo queriendo imponer a través del Congreso. Ya lo dijo alguien una vez, que la ley del ojo por ojo nos va a dejar a todos ciegos. Y eso tenemos que evitar, perder la noción de la realidad y de la concordia que los argentinos tenemos. Son muchas las preguntas y respuestas. Hay muchos argentinos que esperan una respuesta. El futuro depende de lo que hagamos nosotros y lo que el gobierno pueda llegar a hacer. Yo lo que lamento es que muchas de estas acciones cuentan con el apoyo o el silencio de peronistas, gobernadores, exgobernadores, legisladores de ambas cámaras, que seguramente saben que esta no es la agenda de la gente, que esta no es la agenda correcta, que no es la agenda que se necesita. Y que en sus provincias se espera otras cosas. Es un juego peligroso. Hay tiempo todavía para que la razón sea más fuerte que la obediencia. Muchas gracias.